escudriñar las escrituras en esta noche en el libro de Génesis capítulo 12. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 12. Gloria es el nombre de nuestro Señor. Dios siempre tiene una palabra de bendición para nuestras vidas. Dios siempre tiene algo que decirnos, una palabra de bendición para nosotros. Y en esta noche preciosa y poderosa vamos a entender una verdad de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 12. Nos relata la escritura y nos dice que Dios había hablado con Abraham. Dice, Abraham es hijo de Taré. Y dice que Abraham estaba viviendo en Ur de los Caldeos. Y Dios un día ve la integridad de Abraham, ve el corazón de Abraham. Y Dios llama a Abraham para ser su siervo. Abraham oye la voz de Dios, oye el llamado de Dios. Y está atento a la voz de Dios. Y dice cuando Abraham oye la voz de Dios, que Dios le dice lo siguiente. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios le había dicho, vete de tu tierra, de Ur, de donde estaba viviendo junto con Taré, con su padre. Y le dijo, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios había sacado a Abraham de Ur, le estaba diciendo, tienes que ir con un rumbo que no conoces aún, pero vas a conocer recién. Cuando Dios hace una afirmación en nuestras vidas, tenemos que creer esa afirmación. Tenemos que creer lo que Dios nos dice. Entonces nos dice la escritura que Abraham había salido de Ur, pero había básicamente algo que justamente es el tema de esta noche que hizo Abraham que no debió haber hecho. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero lo que hizo Abraham, obedeció la voz de Dios, pero se llevó a su sobrino Lot. Cuando nosotros caminamos debemos viajar ligeros. Viaja ligero es el tema de esa noche. Debemos viajar ligero porque hay veces que como personas o como seres humanos nos llenamos de cargas que no deberíamos llenar, o nos llevamos cargas en nuestros hombros que no deberíamos llevar. Y vamos a ver cómo la escritura nos cuenta que Lot va a ser sus pastores, los pastores de Abraham con los pastores de Lot se van a discutir por causa de pastos y todo ello. Y al final Lot termina siendo una carga para Abraham en ese proceso, en ese viaje, porque Dios lo que le había dicho es, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios había llamado a Abraham, le había elegido a Abraham, le había dicho, vete de tu tierra, no le dijo, llévate al sobrino. Pero lo que Abraham hizo es llevarse al sobrino en vez de agarrar a su esposa e irse de allí, de ese lugar, porque Dios había prometido una descendencia para Abraham, no era para Lot. Pero Abraham lo que hizo es llevar a Lot. Y vamos a ver cómo más adelante Lot termina siendo una carga para Abraham. Y mucho más, una aflicción, porque cuando se separaron, nos cuenta la escritura, que cuando Lot y Abraham se separaron, dice que Lot vio toda la llanura del Jordán, que era como el huerto de Dios, muy hermoso ese lugar. Y dice, se fue por donde estaba Sodoma y Gomorra. Y Lot hizo una mala elección. A causa de eso, Lot vivía afligido en Sodoma y Gomorra, porque dice, él era el único hombre justo y todo el resto estaba pervertido ese lugar. Entonces nos cuenta la escritura que un día, dice, hacen guerra a Sodoma y Gomorra y se llevan preso o como rehén a Lot. Y Abraham tiene que reunir a los siervos de su casa e ir a rescatar a Lot. Termina siendo una carga en la vida de Lot, termina siendo una carga en la vida de Abraham. Hay ocasiones en las que nosotros tenemos que emprender un viaje solos, caminar a un viaje solos, pero nosotros nos ponemos sobre nuestros hombros cargas que no deberíamos llevar. Y estamos allí caminando muy pesados, y la palabra de Dios nos dice que pongamos nuestras cargas en Dios. Hay veces que decimos, quiero encargarme de mi problema, no quiero que nadie me ayude en el problema que tengo, y quiero resolverlo yo, y quiero tomar el control de todas las cosas, y aún mi salud quiero ir en un médico y otro médico, y no está mal ir al médico. Tú puedes ir al médico, puedes ir a chequearte, puedes hacer tus exámenes, y Dios puede usar la medicina también para curarte, y no está mal ir al médico. Pero hay veces que ponemos nuestra confianza mucho más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Eso está mal. Cuando desplazamos a Dios del primer lugar en nuestras vidas y ponemos otra cosa en primer lugar, eso es incorrecto. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en Dios de todo corazón.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando Dios había hablado a Abraham, no le había dicho llévate al sobrino. Le dijo vete de tu tierra y de tu parentela. Lo que estaba diciendo Dios es que de ti y de tu esposa salgan de ese lugar. Porque convengamos que cuando Abraham ya Dios lo llama, ya eran de avanzada edad. Pero a pesar que la costumbre de la época, la costumbre del entorno era que cuando una mujer no tenía hijo, el hombre podía tomar esposa de otra esposa y tener hijo por medio de esa otra esposa. Pero Abraham, a pesar de su avanzada edad, no lo había hecho. Y Dios había visto esta integridad de Abraham, esa fidelidad que mostró con su esposa. Y Dios llama y ve el corazón de Abraham. Dice que cuando oyó la voz de Dios, Abraham oyó la voz de Dios. Dice que obedeció la voz de Dios y creyó la voz de Dios y le fue contado por justicia. Abraham era un hombre diferente. Era un hombre diferente, así como Noé era un hombre diferente en su época. Abraham era un hombre diferente en Ur. No era un hombre común. La gente común lo que hacía era, cuando su esposa no podía tener hijos, lo que hacía es buscarse otra esposa, buscar la solución fácil, conseguirse otra esposa y tener hijo por esa otra esposa. Esa era la solución fácil y simple que todos hacían. Pero Abraham, a pesar de en ese momento no estar en comunión con el Dios verdadero, no había hecho eso. Había guardado su fidelidad para la mujer con la que había prometido cuidarse y amarse hasta el último día de sus vidas. Abraham había decidido en su corazón no tomar otra esposa. Y Dios vio la fidelidad de Abraham en toda esa circunstancia. Y Dios elige a Abraham y le dice, vete de tu parentela. Cuando Dios le habla a Abraham, lo que Abraham debió haber hecho es tomar solamente a su esposa e irse de allí. A su esposa, a sus siervos, obviamente lo que tenía él, e irse de allí. Pero cuando se llevó al pariente, cuando se llevó a Lot, estaba poniendo sobre sus hombros una carga que no debía llevar. Y al final esto termina representando una aflicción para Abraham. Porque cuando Lot elige el camino de Sodoma y Gomorra por irse por allí, seguramente Abraham estuvo muy preocupado porque Lot, ya habiendo conocido el poder del Dios verdadero, habiendo conocido lo que el Dios verdadero, el llamamiento del Dios verdadero, Lot seguramente se iba a pervertir y Abraham estuvo preocupado por la condición de Lot. ¿Sabe? Hay ocasiones en las que nos echamos cargas que no deberíamos echarnos. Y a veces pasamos preocupados todo el día como creyentes, decimos me preocupo por esta cosa y lo otro y lo otro y lo otro, y no le damos lugar a Dios para que Dios haga la obra en nuestras vidas. La Escritura nos dice, echa tus cargas en Jehová. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A veces como creyentes estamos todo el día preocupados, de la mañana hasta la tarde, hasta la noche, todos los días, más preocupados que un incrédulo. Cuando no debía ser así. Está bien preocuparse, está bien ser responsables por todo, pero más allá de eso no deberíamos preocuparnos, deberíamos confiar más en Dios, en que Dios va a obrar en nuestras vidas. Porque si tú solo quieres cuidar tu familia, quieres cuidar todo, no lo vas a lograr, vas a fracasar en ese intento porque ninguno puede hacerlo. Solamente Dios puede cuidar nuestras vidas mucho mejor que nosotros. Él es el único que tiene el control de nuestras vidas para poder llegar a una vida de bendición, a una vida de paz y tranquilidad. Abraham tomó a su sobrino y salió de Ur. Y su sobrino termina representando una carga para él. Tuvo que ir a rescatar a su sobrino. Participar en una batalla. Y la ganó obviamente, porque del lado de Abraham, lo que Abraham hacía, cuando Dios está contigo, lo que sea que tú hagas, Dios va a bendecir tu camino. Por donde el camino que vayas, Dios va a bendecir el camino por donde tú vas, si tú eres obediente a Dios, si tú eres parte de los hijos de Dios, o si tú eres un hijo de Dios. Por el lugar donde pises, ese lugar va a ser bendito. Eso le prometió Dios a Abraham. Que Dios iba a estar con él y lo iba a guiar. Mira lo que dice el versículo 2.
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esa es la promesa de Dios para Abraham. Abraham, ¿verdad? Con una sola A. Esa era la promesa de Dios para Abraham. Sin embargo, Abraham se echa en los hombros una carga que no debía llevar. Y más adelante vamos a ver que cuando iba a ocurrir la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado a un nivel en que dice que Dios ya iba a destruir Sodoma y Gomorra, y llegan ahí por donde estaba Abraham, llegan a los ángeles que estaban pasando por allí, y llegan donde estaba Abraham, y le dice, y es ahí donde después de eso lo que ocurre, ese diálogo donde le dice: Señor, ¿matarás al justo igual junto con el impío? Si hubiera 50 justos, ¿matarás a todos ellos junto con los impíos? Le dice: no, por amor a los 50 no. Y si hubieran 40, ¿matarás junto con los 40? No, si hubieran 40 justos, por causa de los 40 salvaré la ciudad. Pero no había ni 40, ni 20, ni 10. Solamente había un justo, que era Lot. A veces las elecciones que hacemos nos llevan a caminos de aflicción. Lot había elegido el camino fácil, el camino que aparentemente se presentaba muy bueno a la vista. Pero esto terminó representando una aflicción muy grande para Lot. Porque cuando él eligió ese camino, su familia se perdió. ¿Sabe? Su familia se perdió por la elección de Lot de irse a vivir por cerca de Sodoma y Gomorra, o por ahí Sodoma y Gomorra. Esa elección representó perder a su esposa. Porque Lot entró con su esposa a la cercanía de esas ciudades, pero salió sin ella. O salió con ella, pero vivía prácticamente sin ella, porque terminó convirtiéndose en una estatua de sal, muriendo. A veces las elecciones que nosotros hagamos pueden tener consecuencias en nuestros hijos, en nuestra familia. Si tú decides ser infiel a Dios, si tú decides vivir lejos de Dios, no esperes que tus hijos sean de bendición. Si tú no obedeces a Dios, no obedeces la voz de Dios, no esperes que tus hijos sean de bendición, porque vas a fracasar. Las cosas que tú eliges, el lugar por donde vayas, puede terminar marcando a tu familia. Y para Abraham también, llevar a su sobrino representó un error que cometió Abraham. Se puso una carga que Dios no le había puesto. Vete de tu tierra y de tu parentela, vete de todos, le dijo. No dijo llévate al sobrino, ni a la sobrina, ni al padre. Dijo vete de tu tierra, sepárate de tu familia, porque de ti haré una gran nación. La promesa de Dios era para Abraham, hacer de él una gran nación. Nunca pongas sobre tus hombros una carga que Dios no te ha puesto. Nunca pongas sobre tus hombros algo que Dios no te ha dicho que hagas. Nunca vayas por un camino si Dios no está respaldando ese camino por el que vas. A veces que nosotros elegimos una empresa, decimos, bueno, me están ofreciendo un trabajo en tal lugar y bueno, parece que están pagando bien y por eso en ese trabajo y parece que me va a ir muy bien a partir de que yo empiece a trabajar ahí. Y nos vamos a este lugar, no preguntamos si estaría bueno para nuestra vida espiritual, para nuestra familia, no preguntamos, nos vamos a ese trabajo y trabajamos allí. Y nos damos cuenta que pasa un año y estamos allí en ese trabajo, ganando supuestamente bien, pero estamos alejados de Dios. Dios nunca nos dijo que vayamos por ese camino, pero nosotros nos vamos para ese camino y al final terminamos siendo afligidos. Por más dinero que ganes, si estás lejos de Dios, tu vida no va a ser la misma. Vas a estar lleno de tristeza, de aflicción, porque un corazón que alaba a Dios solamente es un corazón que está alegre. Pero hay elecciones que hacemos que nos alejan más de Dios cada día, pero nosotros decimos, bueno, pero no importa mucho porque yo puedo soportar y resistir. Tú sabes que hacer lo que haces a escondidas te lleva a un camino de perdición. Sabes que esconder cosas
o hacer cosas escondidas de tu esposa o de tu esposo te puede llevar a un camino de adulterio. Pero las haces igualmente, pensando que eres más fuerte que eso, y al final terminas cayendo y sobrellevando sobre tu familia una carga que no debió llevar. Llevando una gran maldición a tu familia, diciendo, no, pero yo podía soportar, y al final te das cuenta que no eras tan fuerte como pensabas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo y la capacidad de elegir qué cosa podemos hacer y qué cosa no podemos hacer. A veces nosotros nos hacemos como que no sabemos, bueno, no sé que eso no va a ocurrir, yo sé que puedo soportar y puedo resistir, y al final te das cuenta que has caído, que estás viviendo una vida terrible. Y dices, ay, pero ¿por qué? Y hay personas que dicen, bueno, no sé, ya mi amor, discúlpame, pero yo caí y ahora quieren que la esposa o que lo perdone el siguiente día. Dicen, pero perdóname, ¿por qué no me perdonas? Yo ya cambié, me arrepentí. Y quieren que lo perdone, y quieren que todos vuelvan a ser como estuvo. Eso no es así. Todos tienen diferentes pensamientos y el corazón. Cuando lastimas el corazón de alguien, no va a ser lo mismo aunque tú digas perdóname. Va a demorar sanar la herida y tienes que aprender a soportar y convivir con ello. Hacer méritos para que puedas mostrar el cambio que dices tener. A veces cuando cometemos errores, Dios nos perdona. Pero dicen por allí que la sociedad no perdona nunca. Porque si tú un día fallaste en algo, para la sociedad vas a ser ese algo. Si cometiste adulterio, vas a ser ese adúltero para la sociedad. Aunque Dios por misericordia, por gracia te perdona. Pero la gente es muy difícil que te perdone. Y todavía la gente dice, no, pero llego a casa y quiero mandar como antes, quiero ser igual que antes, quiero ser el jefe de la familia, pero es que perdiste la autoridad en el momento que tú cometiste ese acto. Y no puedes pretender que tu esposa te perdone rápidamente y te diga, ven por aquí, vamos a olvidarlo todo. Hay personas que pueden lograr fácilmente eso y hay personas que no. A veces que tienes que tener paciencia y hay veces que esa herida nunca sana. Y vas a tener que cargar esa cruz toda tu vida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que pensar muy bien qué hacemos, por dónde vamos. Si Dios no te ha dicho que camines por un camino, no vayas por ese camino. Si Dios no te ha dicho que lleves esa carga, no lo lleves. Porque eso puede representar tu fracaso. Si Dios te dice no vayas por ahí, es que Dios sabe por qué te lo dice. Abraham llevó a su sobrino. Los detalles y las circunstancias lo podemos imaginar. Lot era el hijo de Aram, el hijo de Taré, que había muerto muy joven. Seguramente a raíz de que no tenía padre, Lot creció cerca de Abraham. Lo podemos entender por qué. Pero la orden de Dios era bien clara. Cuando Dios ordena algo, es que tenemos que hacerlo tal como Dios dice. No podemos fallar ni siquiera un centímetro del lugar, movernos ni un centímetro de ese lugar. Lo que Dios dice es real. Lo que Dios dice es verdad. Cuando Dios te dice, Él lo va a cumplir. Cuando Dios te dice que hagas algo, tienes que hacerlo tal como Él te lo está indicando, tal como Él te lo está diciendo. Él nunca falla. Él no falla. Él es perfecto, es soberano, es todopoderoso. Pero necesitamos obedecer tal como Él dice. Ahora, la desobediencia o el no cumplir la palabra tal como Dios le dijo a Abraham no parece ser tan grave, pero lo que causó es que se afligió a Abraham de una forma que no debió haberse afligido si obedecía tal como Dios le decía que hiciera.
Si se hubiera ido solo, Abraham, tal como Dios le dijo, vete de tu parentela y de tu familia y de tu lugar, solamente con su esposa, de pronto no hubiera tenido tantas aflicciones como tuvo. Preocupado por Lot, preocupado por el sobrino, por qué iba a pasar, qué iban a hacer. Pero él decidió llevar a Lot, lo que representó tristeza para él. Nunca vayas por un camino que te aleje de Dios. Si te ofrecen un trabajo, pero ese trabajo te aleja de Dios, es preferible que no lo recibas. Esto parece algo extremo y alguien pensará por ahí, pero ese es extremo, ese es extremista. Yo sé que puedo trabajar 5 años y después me acerco a Dios. Eso te va a causar sufrimiento. Todo camino que no te conduce a Dios te va a causar sufrimiento. Y solamente hay un camino que te conduce a Dios. Es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo nos dijo que lo imitemos a Él, que seamos como Él. Que nosotros somos sus discípulos, que cada día intentemos vivir como Él, en una vida santa, agradable delante de Dios. Que imitemos a Jesús. Todo lugar por donde vayas, si algo te está alejando de Dios, necesitas corregir eso y ya no ir por ese camino. No cargues con pesos en tu vida que no debías cargar. A veces decimos, bueno, me voy a pasar haciendo esto y lo otro y me paso llamando a personas que ya ni me contestan al teléfono. Hay personas que ya ni me quieren, pero yo las sigo llamando porque bueno, somos amigos desde mucho tiempo y los seguimos llamando, los seguimos contactando a pesar que ellos ni siquiera nos llaman. Pero si no lo llamo se va a molestar y se va a enojar y cosas así, ¿no? Llevamos cargas sobre nuestros hombros que no deberíamos llevar. Debemos aprender a vivir ligeros, despojándonos de todo peso, como dice Pablo, el apóstol Pablo. Despojándonos de todo peso y viviendo nuestras vidas ligeras, confiados solamente en Dios. Cuando tengas problemas, cuando tengas aflicciones, preocúpate, sí, lo necesario. Pero más allá, encomienda tu vida, tu familia, tu economía, todo en las manos de Dios y Él va a tomar el control de todo. Nuestras vidas pueden fallar muchas veces. Nuestras vidas pueden fracasar muchas veces, pero Él nunca va a fracasar. Cuando Él asume el control de tu vida, Él asume el control para ayudarte a ganar la batalla y darte la victoria. Porque Él jamás ha perdido una batalla. Cuando pelees, no lo hagas con tus propias fuerzas. Él ha prometido pelear por ti, pelear contigo o de tu lado, pelear de tu lado. Y si Él está de tu lado, vas a vencer en cualquier batalla que emprendas. Pero solo no vayas. Confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Obedece a la voz de Dios tal como Dios te dice que lo hagas. No hagas más. Solo oye la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y haz lo que Él quiere y espera de ti. Abraham oyó la voz de Dios. Y alguien dirá, pero este tiempo no he oído la voz de Dios. ¿Sabe? Tenemos aquí en las Escrituras la voluntad revelada de Dios. La mayor sabiduría, la mayor fuente de sabiduría, fuente de verdad, fuente de vida está en la palabra de Dios, en las Escrituras. Cada día que tú tengas problemas, circunstancias, aflicciones, si corres a la palabra de Dios, vas a encontrar consuelo para tu vida. Vas a encontrar libertad para tu vida. Vas a encontrar que grandes hombres y mujeres de Dios sufrieron así como estás sufriendo en este momento, pero vencieron porque confiaron en Dios. Y te vas a dar cuenta que no eres el único que está sufriendo. Que hay muchas personas que llevaron más sufrimiento que nosotros.
Pero vencieron porque al final resistieron y no cedieron ante las tentaciones, no cedieron ante los problemas, sino que resistieron firmes, confiando solamente en Dios, poniendo su mirada arriba en el reino de los cielos. Servir a Dios en ninguna época ha sido fácil. La iglesia primitiva fue perseguida y fueron quemados, muchos de ellos como estopas sirvieron. Fueron quemados por causa del evangelio. Pero ahora que ni siquiera nos queremos congregar, ni siquiera queremos buscar de Dios, ni siquiera tenemos tiempo para orar. Pero ellos lo hacían a escondidas, corriendo de aquí para allá, como si fueran delincuentes, buscando una pequeña cueva o una pequeña casa para poder orar juntos, para poder reunirse. Pero ahora podemos reunirnos, pero no lo hacemos porque no queremos. Queremos cargar nuestras propias cargas y no queremos que Dios nos ayude. O mejor dicho, queremos la fácil. Queremos que Dios nos ayude en todo. Apenas decimos algo, queremos que Dios ya corra a ayudarnos, pero no queremos serle fieles. Cuando nos hablan de fidelidad a Dios, decimos, pero eso parece muy difícil. Yo quiero que me digan promesa de bendición, pero sin la parte del compromiso. Cuando Dios promete bendiciones, antes de las bendiciones está la obediencia a Dios. En todas las promesas de bendición, antes de la bendición está la obediencia. En todas las escrituras. Ciertamente si obedecieres todos estos mandamientos, te dará tal cosa. Cuando Josué fue llamado, era joven. El pueblo lo desdeñaba porque decía, bueno, ¿cómo va a asumir? Él no va a dar la talla de Moisés. No va a ser como Moisés. Él nunca va a ser como Moisés. Pero Dios estaba con él, con Josué. Él le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente, que yo estaré contigo. ¿Sabes? Esfuérzate y sé muy valiente y mantén tu fidelidad a Dios. Antes de la bendición está el compromiso. Abraham es un gran ejemplo de fe y de confianza en Dios. Creo que no cualquiera podría dejar todo. Si te dicen hoy deja todo y vete a un lugar desconocido, muy pocas personas harían eso. Dirían, pero ¿cómo voy a dejar el trabajo? ¿Cómo voy a dejar mi familia? ¿Cómo voy a dejarlo todo para irme a un rumbo desconocido? Oyendo la voz de alguien desconocido. Prefiero mi estabilidad, prefiero mi trabajo. Es lo que dicen muchos. No, pero yo estoy trabajando aquí, estoy bien, al final no puedo ni congregar, no puedo ni orar, ni buscar de Dios, pero ¿qué puedo hacer? Estoy bien económicamente, mi familia está bien. Ese es un gran error. Cuando ponemos otras cosas antes que a Dios, estamos cometiendo un grave error. Por eso Abraham es llamado padre de la fe. Porque le creyó a Dios, creyó la voz de Dios. Y se fue de la casa de su padre, de Ur de los Caldeos. Pequeñito detalle, se llevó al sobrino. Pero no desobedeció la voz de Dios. Abraham puso sobre sus hombros una carga nada más. Es como que, para terminar, cuando Abraham oye la voz de Dios, Abraham no desobedeció la voz de Dios. Abraham dijo, me voy a ir, porque creo en el Dios que me ha hablado. Solo que en vez de irse ligero, se puso una pequeña carga sobre sus hombros, lo que representó una aflicción para él. Pero Abraham siempre ha sido un ejemplo de obediencia a Dios, un ejemplo de fidelidad. Cuando Dios le pidió a su hijo, Abraham fue capaz de ofrecer a su hijo. Necesitamos confiar más en Dios y creer, pero también viajar ligeros. Cuando
Dios te habla, Dios te da una promesa. Cree en esa promesa, recibe esa promesa y confía en que vas a recibir esa promesa. Pero también mantén tu fidelidad a Dios. Mantén tu confianza en Dios. Si es así, Dios va a ser fiel para cumplir todas las promesas que te ha hecho. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso que nos asedia. Padre, ayúdanos cada día a vivir para ti, apartados, Señor, de las cosas de ese mundo. Cada día, Señor, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor, preserva a tu iglesia, a tus hijos, para que podamos caminar en fe, en confianza, en amor delante de ti. Presérvanos, Señor, preserva tu iglesia, esa iglesia pura y santa, Señor amado Rey, que no se deje corromper por nada de este mundo. Y que si hay cosas, Padre Santo, tus hijos que los están afligiendo, pesos que están cargando, Padre amado, que puedan deshacerse de ese peso y caminar ligeros. Vivir en paz, en santidad, en amor, en honor delante de ti, Padre amado, porque en ti hemos puesto nuestra confianza. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre Santo, para que tú hagas sanidades, Padre Santo, para que tú hagas milagros, prodigios en la vida de aquellos que están creyendo en este momento. Aquellos que están con aflicciones en sus corazones, aquellos que están con afligidos en sus mentes. Padre Santo, te pido que tú mismo hagas la obra maravillosa en sus vidas. Cambia los corazones de aquellas personas que están endurecidos. Muchas personas dejaron de buscarte, Padre Santo. Aquellos tú mismo tocas sus corazones para que puedan renovar esa comunión contigo, Padre amado. Haz que podamos entender que solamente tenemos que obedecer tu voz y cumplir tu palabra, tal como está escrita. Padre amado, te honramos, te alabamos y bendecimos tu gran nombre, porque tú eres bueno y tú eres poderoso. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.